Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención. Y bueno, hoy te quiero hablar de algo, bueno, que realmente es muy corto, em, que se refiere a algunos comentarios que he leído tanto en mi canal como en otros lugares, en donde pues hay gente que con una enorme ignorancia dicen que, hombre, que lo que se llevaron los españoles de América pues, no fue tanto, ¿no? Es decir, no exageremos. Oye, cuando hablamos del saqueo que hizo el Imperio Español en las colonias latinoamericanas, hombre, no fue para tanto, porque al fin y al cabo el quinto real, pues no era tanta cosa el quinto real, pues, hombre, y que eso era todo lo que se llevaba en el quinto real, ¿no? Y entonces, según entiendo, algunos ya en su profundo conocimiento matemático han llegado a deducir que el quinto real era el 5%. El 5%, vale. Pues nada, que Dios los bendiga y los tenga y los cuide mucho, porque como tengan que depender de su conocimiento de las matemáticas van a sufrir mucho en la vida. Bueno, pues primera cosa, el quinto real es el 20%. No es el 5%, es el 20%, ¿no? Es la quinta parte, la quinta parte. Y el quinto real, pues claro, se menciona mucho, sobre todo cuando se habla de los botines que hacían, ¿no? De que cuando el tesoro de Atahualpa, ¿no? Pues reservaron el quinto real. Es decir, quiere decir que si Atahualpa les dio, pues, yo qué sé, 10.000 libras de oro y de plata, pues de las 10.000 libras, la quinta parte, es decir, 2.000 libras, eran para el rey, ¿no? Y el resto, las otras 8.000, ¿no? Pues el 80%, el 20% para el rey, el 80% se lo repartían entre Hernán Cortés y sus muchachos, en fin, de acuerdo a la escala social que tenía cada uno y lo que había invertido en la empresa. Bien, pues el quinto real, así se empezó a oír hablar de él, ¿no? Y eso lo recordarán probablemente bastantes así, pues porque era cuando derrotaban a un enemigo, del saqueo, del botín de guerra, pues lo mismo cuando derrotaron a los indígenas del Valle de México o de cualquier lado, pues se reservaba el quinto real para el rey, ¿de acuerdo? Pero luego, en tiempos de paz, pues también se aplicaba el quinto real a la extracción de riquezas de la tierra, sobre todo pues, minerales, lo que es oro, plata, piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, diamantes, perlas, lo que encontraran, ¿no? Es decir, bueno, las perlas se encuentran en el mar, ¿no? En las minas, pero también, o sea, todo lo que fuera la extracción de riquezas naturales, que no fueran agricultura o ganadería, pues esto era el quinto real, ¿no? Porque las minas y estas cosas no se las consideraba, como en la actualidad, como propiedad del Estado, sino que las administraban los particulares con tal de que dieran eso, el 20%. Que era mucho, es decir, el 20% era una auténtica salvajada. Entonces, bueno, pues el objetivo de este video es señalarte, o es recordarle o explicarles a todos los que no lo sepan, que ese no fue el único tributo que pagaban los latinoamericanos, en absoluto. Hubo muchísimos más. Y probablemente explicarte todos los tributos que se pagaban en el imperio, en las colonias, pues tomaría horas probablemente. Es que eran muchos y además era tan caótica la organización de esa gente, de los Austrias, por ejemplo, era tan caótica que al final la misma palabra significaba cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, las alcabalas, ¿no? Pues las alcabalas en Quito significaban una cosa. Las alcabalas eran un impuesto que cobraban por comprar y vender en el mercado. Es decir, ibas a comprar un saco de cebollas o un quintal de maíz o un quintal de papas y había que pagar la alcabala, ¿no?
la alcabala. Era más o menos, me imagino que debía ser algo así como el IVA. Pues la alcabala. En cambio, en otros lugares, la alcabala era un impuesto que se cobraba a los importadores y a los exportadores. Pero espérate, que en otros sitios, a eso que le llamaban alcabala, en un sitio le llamaban almojarifazgo, que se practicaba, que era un impuesto a la importación y exportación. Pero no te vayas a creer que era importación o exportación a otros países, que eso estaba prohibido. Es decir, un señor peruano o venezolano no podía decir, mira, pues mira, aquí tengo 5.000 sacos de cacao y se los voy a vender a los holandeses. No, eso ni hablar, eso estaba prohibidísimo. El cacao solamente se lo podías vender a España, o se lo podías vender a México, o se lo podías vender a Perú, o a quien, pero vendérselo a los holandeses no, en absoluto, eso estaba súper prohibido. Bueno, pues entonces resulta que todo eso también estaba cargado de impuestos, es decir, que cuando un venezolano le vendía cacao a un señor de Buenos Aires, pues pagaban también, pagaban aduana, pagaban aduana, o sea que había impuestos de aduana. Los indígenas pagaban tributo, todos, un tributo personal, que no era muy grave, pero lo pagaban todos los indígenas entre los 18 y los 50 años, creo recordar, ¿no? O sea, cada año, cada persona indígena anualmente pagaba un tributo. Pequeño, pero todos los años, desde los 18 hasta los 50 y tantos años. Claro, no era mucho, pero luego venía una corrupción terrible. Es decir, porque resulta que luego el tío que tenía que recaudar el tributo le daba lo que estaba establecido por la ley al gobierno, pero él había cobrado el doble o el triple, porque además iba pues con alguaciles y con fuerza armada, de tal forma que al que no pagaba el tributo le daban una paliza o lo llevaban preso o cualquier cosa, con lo cual los indígenas tenían mucho cuidado en pagar el tributo. Pagaban tributo hasta los muertos, los recién nacidos, todos. Fue un abuso realmente extraordinario. Bueno, pues todos, aunque fuera una cantidad pequeña, si la tenían que pagar pues 2 millones de personas, pues era, imagínate, imagínate que fuera solamente un peso, pues si había 2 millones de personas pagando un peso al año, pues eran 2 millones de pesos, que ya era una cantidad respetable, ¿no? Pero eran muchos más de 2 millones, por supuesto. Entonces había que pagar, te he dicho, bueno, de todo. Es decir, la cantidad de impuestos que había era fantástico. Había cosas que la monarquía las controlaba como monopolio, por ejemplo, pues el azogue, el mercurio que se usaba en las minas, o por ejemplo el aguardiente a veces en algunos sitios, las barajas de naipes, papel sellado, es decir, tenían lo que sí te puedo asegurar es que impuestos había a montones y a veces daba mucho más dinero que el quinto real. Con lo cual, esto es una estupidez como la copa de un pino. Ah, espérate, y otro impuesto que también era fantástico, era un impuesto sobre que había que pagar a la iglesia, era el diezmo, todos los agricultores, los mineros también, además del quinto real, tenían que pagar el diezmo a la iglesia. Pero ojo, aquí hay un truco. Como ya te he explicado muchas veces, en el Imperio Español era muy raro y muy especial. Y tenían el privilegio de que la Iglesia dependía del rey. Es decir, no dependía del Papa. O sea, el Papa podía decir lo que le diera la gana, que a lo mejor los católicos españoles y latinoamericanos ni se enteraban, porque todo era lo que llegaba desde España, lo que decía el rey. Si el rey dice que ahora hay que, pues yo qué sé, hacer una procesión por lo que sea, se hacía. O sea, el rey era el que mandaba, él era el que nombraba a los obispos, destituía a los obispos, los abades, los priores, todo, absolutamente todo, controlaba la iglesia completamente. Entonces, el diezmo para la iglesia, pues efectivamente lo tenía la iglesia, pero el truco está en que cuando el rey necesitaba dinero le decía a la iglesia, mándame 20 millones.
Y la Iglesia le mandaba los 20 millones, pero era el jefe. Así de simple. No había ningún problema, ¿no? O también había otro impuesto llamado la bula de la Santa Cruzada, del cual también sacaban muchísimo dinero. Había impuestos que eran a veces pues solamente de un momento determinado, por ejemplo, pues por una guerra, entonces el rey pedía una donación especial, a ver, pues del virreinato de Nueva Granada quiero que me envíen 2 millones de pesos, entonces pues, el virreinato de Nueva Granada mandaba 2 millones de pesos en una colecta especial. Bueno, y así sucesivamente, decir los que quieras. Pagaban un impuesto también los que usaban la flota que iba desde las Indias hasta España y de España a las Indias, la avería, un nombre extraño, ¿no? Pero así se llamaba, la avería. Había que pagar impuestos por cultivar no sé qué cosas, había que pagar impuestos cuando descubrías una nueva veta en una mina de plata, había que pagar otro nuevo impuesto. Había que pagar, los mineros tenían que pagar también un impuesto sobre la maquinaria que utilizaban. Bueno, como te digo, impuestos a los que quieras, ¿no? Como dirían los ecuatorianos, impuestos a millares surgir. ¿Eh? Y claro, te voy a poner un documento aquí para que te des cuenta de los montos que había y de la presión fiscal que sufría la gente, ¿no? Que era muy notable. O sea, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, los norteamericanos, los de las 13 colonias, pagaban miseria. La presión fiscal de los Estados Unidos, es decir, cuánto era lo que pagaba un señor de las 13 colonias, un señor de Nueva York o de Virginia, cuánto pagaba de impuestos al año. Pues era algo así como 15 céntimos, más o menos, 15 céntimos. ¿Y cuánto pagaba pues, un señor de México en promedio, es decir, per cápita? Pues pagaba algo así como 5 pesos. Eso lo tienes ahí. Te lo voy a poner en un documento para que tú veas todas esas cosas. Y para que veas que va hablando de la cantidad de impuestos, verás cuadros y te das cuenta que son infinitos la cantidad de impuestos que hay. Y eso que ese documento que te voy a poner habla exclusivamente del Virreinato de Buenos Aires, que luego todos eran distintos. El virreinato de Nueva Granada tenía otros impuestos variados o con otros nombres o lo que fuera. Era un caos, era un auténtico caos aquello, ¿no? Y lo mismo el de Nueva España. En fin, lo que te quiero decir es que sí, el quinto real, que no es el 5%, era un impuesto fuerte, pero había muchísimos más, muchísimos más. Todo era un sacar dinero de una forma absolutamente espantosa. Y vuelvo a repetir, es decir, ¿qué hacían con ese dinero? O sea, España debería estar pues con calles de oro, calles de oro, edificios de mármol y de marfil por todos sitios. O sea, es decir, en España no deberías ver un ladrillo. El saqueo que hubo de las colonias fue tan brutal, pero digo, no solo el quinto real, pero infinidad de impuestos, hasta de los pobres indígenas que los iban a exprimir ahí de uno en uno y no se salvaban de pagar. Ah, espérate, y con los indígenas había más. Es decir, estos no solamente pagaban impuestos en dinero, sino que también pagaban impuestos en trabajo, con las mitas y los obrajes. Eso era un abuso y una exacción horrible. Eran trabajos forzados, resumidas, eran trabajos forzados. Aunque les pagarán algo, pero lo que les pagaban era una miseria que no compensaba en nada, ¿no? Y además eran trabajos en los que trabajaban a muerte. También te pondré un enlace, por ejemplo, a un trabajo en el que murieron decenas y decenas de miles de indígenas de México, que es el Tajo de Nochistongo. Fue una cosa horrible. Era un trabajo forzado que tenía que ir. Imagínate qué impuesto pagaban, que morían en masa, o los que murieron, como ya te he mencionado, pues en Potosí o en cualquier otro sitio, en obrajes por todas partes, que eran trabajos forzados a lo bestia, pero como campo de concentración. O sea, la gente moría trabajando. Eso era también otro impuesto. Y vaya impuesto. Bueno, pues nada más, que es mentira eso de que apenas se pagaban impuestos y que además que eso se lo gastaban casi todo en las cosas de hacer cosas en las colonias. ¿Pero qué cosas hacían? ¿Qué cosas hacían?
hacían unas iglesias y unos conventos espectaculares por todas partes, pero esos los pagaba la gente con las limosnas de la iglesia y las donaciones a la iglesia. Es decir, eso no los pagaba el rey de España en absoluto. O, o por ejemplo, las fortificaciones militares, especialmente en el Caribe, porque en la costa del Pacífico o en la costa del sur no había casi prácticamente nada. Es decir, tenías Cartagena, Portobelo, La Habana, eh, es, algo, Puerto Rico, Veracruz, y se acabó. Ya está. Unas fortalezas impresionantes, muy buenas, pero es que, oiga, los piratas que llegaban a atacar a Guayaquil o a El Callao o a Valparaíso, no había nada, hacían lo que les daba la gana. Acapulco, ahí nada de nada, no había resistencia ninguna. Con lo cual, pues, es decir, el gasto local que se hacía con los dineros recaudados para el rey, el gasto local era sobre todo en pagarle a la administración, a los virreyes, corregidores, oidores, etcétera, etcétera, toda esa, porque ni siquiera tenían ejército. Es decir, empezaron a tener ejército en las colonias, en Latinoamérica, pero ya en el siglo XVIII, cuando los ingleses empezaron a tener fuerza como para pegarles. Pero antes, durante el siglo XVI y el siglo XVII, no había ejército. E incluso en el siglo XVIII el ejército que había era muy reducido, muy pequeño y, como ya te he contado otras veces en otros vídeos. Bueno, en resumidas cuentas, que digo, ¿qué hicieron estos inútiles con semejante saqueo? ¿Qué hicieron? Pues sí, yo sé lo que hicieron. Eran unos corruptos, se lo gastaron cada uno en su enriquecimiento personal, en construir y en meterse en todas las guerras posibles, en las guerras más idiotas y más estúpidas que nadie se puede imaginar, y ya está. Y eso es lo que hicieron. Y nada, España debería estar pavimentada con marfil y con oro y con... bueno. Pues nada más, seguiremos hablando, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Dale publicidad a estas informaciones.